Nuestra alma nunca se olvide, aunque el mundo nos niegue su voz. Siempre en la oscuridad viva, nuestro amor sobre ella feroz. Temor que nos cubre la frente, juramento que nunca murió. Ella regresa silente, como sombra que nunca cesó. Amor que en el horror se sella, como sangre que no se secó. Nuestra alma, su llama más bella, vive lo que el miedo dejó. Nunca se olviden, nunca se aparten, que el horror es también devoción. Y en la noche que nadie comparte, viva el eco de nuestra pasión. Nunca se olvida el alma que amamos, aunque regrese vestida de horror. Siempre en la sombra viva quedamos, sellando el miedo con nuestro fervor. Viva en la oscuridad, regresa. Antes del final de los mundos, antes de que el Hijo del Hombre descienda entre las nubes, existió un lugar que no pertenece ni al tiempo ni a la carne. Un lugar mencionado solo en fragmentos, en textos incompletos, en mapas borrados por la historia. El lago de los tiempos. Un umbral antiguo donde las realidades se superponen, y donde las verdades prohibidas no descansan, esperan. Durante siglos, las civilizaciones hablaron en susurros de entidades nacidas entre dos mundos. Dioses que no debieron existir. Creaciones accidentales del orgullo, la fe y el error humano. Hoy, nos sumergimos en las sombras para revelar uno de los misterios más peligrosos jamás registrados. Una diosa sin templo. Una hija caída del origen divino. Una entidad fragmentada en múltiples versiones, relatos contradictorios y linajes marcados por la sangre. Su nombre aparece en textos prohibidos, en lagos malditos, y en archivos sellados durante generaciones. Singeki. Conocida también como la hija de la diosa caída. Pero Singeki no está sola. Desde el legado oscuro de las antiguas familias de Vladimir, emerge otro nombre, oculto entre rituales, experimentos y documentos censurados. Shamarusai. Una diosa creada accidentalmente. Una anomalía entre la fe y la ciencia. Una presencia que jamás debió despertar. Entonces surge la pregunta que nadie quiso formular: ¿quién fue creada primero? ¿Quién es el reflejo de quién? ¿Y por qué alguien querría destruir a su propia creación? Su abuela. La diosa suprema. Radiel. Hoy investigaremos los orígenes, las referencias ocultas y las posibles bases en la vida real que dieron forma a estas entidades. Esto no es un mito común. No es una leyenda urbana. No es ficción. Es un archivo prohibido. Yo soy Elizabeth Armstrong, líder suprema del Grupo Mundial Maiden, y presidenta del Banco Red. Y esto es Misterio 7, los misterios de la diosa Singeki. Comenzamos. Antes de comenzar esta historia, debemos detenernos un momento. Porque lo que hoy vamos a relatar ya había ocurrido antes. Mucho antes de la caída de su madre. Mucho antes del nombre Singeki. Existen registros dispersos, fragmentos ocultos en otras tierras, en otros relatos, donde esta entidad fue conocida con otros nombres. Shime. Red Shamarusai. No son variaciones al azar. Son rastros. Esta historia ha sido redactada bajo mis propios criterios, mis pensamientos, y los misterios que, aún hoy, continúan manifestándose. Nada aquí es casual.
A lo largo del relato, aparecerán referencias ocultas, ecos de antiguas historias y orígenes que conectan con una pregunta prohibida. ¿Está basada esta entidad en algo real? ¿Proviene del reino de los cielos? ¿Fue, acaso, un ángel? Y si lo fue, podría ser el peor enemigo de la humanidad. Un antiguo libro advierte: el que engaña al mundo entero será arrojado al lago de fuego. Ese lugar es Hades, el dominio del rey del infierno. ¿Y por qué fue creada esta entidad? Aquí surge otro nombre clave: Ángela de los Muertos. Un personaje que existe entre lugares, entre planos, entre la vida y la condena. Y entonces, la pregunta final: ¿por qué su hija posee un propósito tan oscuro? ¿Por qué su destino es corromper la creación de su propia abuela, la diosa suprema, Radiel? Hoy observaremos estos hechos sin adornos, sin dogmas, sin preámbulos innecesarios. Porque esta no es solo una historia, es una advertencia. Y ahora, sin más preámbulos, comenzamos. Número 7. La última batalla en el cielo y el nacimiento del mal. Aquí comienza el primer misterio. Antes de cualquier guerra en la tierra, antes de los imperios, antes de la humanidad, existió un conflicto que no fue registrado en la historia humana. No fue una guerra mundial suprema en este mundo. Fue una guerra en el cielo, conocida en los textos prohibidos, como la guerra de los palacios celestiales. En aquel tiempo, los ángeles y diosas no conocían el peso del bien ni del mal. Eran libres, inmortales, eternos. Pero la primera división ya se estaba gestando. Entre los comandantes supremos de la élite celestial, se alzaba una figura destinada a romper el equilibrio: Ángela Suprema. Más tarde sería conocida por un nombre que el cielo jamás acertaría de nuevo: Ángela de las Muertes. Ella luchó contra sus propias hermanas diosas. A su izquierda, la diosa PSYCH Woman, estratega del orden mental y la guerra espiritual. A su derecha, la diosa de la luz, guardiana del equilibrio y la armonía celestial. Pero antes de la guerra, vino la advertencia. Capítulo I. El nacimiento del mal. Todo comenzó cuando las hermanas aguardaban la sucesión al trono de su madre, la diosa legítima, la suprema creadora, Radiel. Fue entonces cuando Ángela Suprema llegó a un lugar que no debía existir: la torre del reloj de la humanidad, un sitio sellado, una prisión de almas corruptas, un foco de energía prohibida. Radiel apareció ante ella, con una advertencia clara: jamás regreses a este lugar. Pero una tarde, todo cambió. Ángela sintió el llamado, una atracción imposible de resistir. Entró, y algo ocurrió: las almas corruptas se fusionaron con su esencia. No fue posesión, fue asimilación. Cuando el proceso terminó, Ángela ya no pensaba igual. La negatividad se convirtió en idea, la idea, en deseo. Antes de la sucesión al trono, convocó a sus hombres, la primera división, liderada por Bartolomé, su medio hermano, maestro del engaño. Cuando Ángela llegó a la sala del trono, Radiel estaba presente, junto a sus hijas. Ángela subió al altar, y pronunció palabras que jamás debieron ser dichas. Subiré al trono de mi madre Radiel. Allí me sentaré. Allí seré altísima. El silencio se quebró. La ira encendió a sus hermanas. Y comenzó la guerra celestial. La primera división descendió en combate. Los palacios ardieron. El cielo se fracturó. Radiel, con dolor absoluto, maldijo a su primogénita. Ángela Suprema no retrocedió. Fue expulsada del cielo, arrojada desde los palacios eternos, junto a Bartolomé y los ángeles que la siguieron. La vi caer como un rayo, diría PSYCH Woman. Desde ese momento, Ángela Suprema dejó de existir. Nació Ángela de las Muertes, el exilio. Durante 2 días, vagó por la tierra del Edén. Tomó la forma de la corrupción. Se ocultó bajo el gran árbol. Allí apareció Noemí, la señora de la mariposa. La manzana fue ofrecida. La caída se consumó. Radiel observó, desde el palacio de los cielos: hijo mío, yo te di la vida, y ahora te condeno. La diosa retiró a los humanos del Edén. Cruzaron el puente de la vergüenza. Caminaron hacia el norte, hacia las tierras sagradas, la tierra prometida, donde nacerían las generaciones de la familia real. Aquí termina el archivo número 7.
La última batalla en el cielo. No fue el final. Fue el comienzo del mal. Número 6. Shine o Shingeki, el nacimiento y su verdadero significado después de la caída, después del exilio de la diosa suprema Ángela, conocida desde entonces como Ángela de las Muertes, ocurrió un hecho que jamás fue registrado en los cielos. El nacimiento de su hija, conocida por muchos nombres, registrada en distintos lugares y épocas como Shine Shingeki Red Shamarusai, pero ninguno de esos nombres revela por completo su verdadero origen. El nacimiento Shingeki es la hija de la diosa caída. Nació durante el caos posterior a la expulsión del Edén. Cuando Jaki no Emi fueron expulsados de la tierra del Edén, la presencia de Radiel los condujo hacia el norte, hacia la tierra prometida. Pero Ángela de las Muertes no pudo seguirlos. Había sido expulsada del cielo sin cuerpo físico. Su esencia quedó atrapada entre los palacios celestiales y la tierra. El lazo de sangre con su madre, Radiel, le impedía cruzar hacia el norte. Ese lazo era una prisión. Ángela deseó romperlo. Incluso pensó en asesinar a su propia madre para destruir la conexión entre los mundos. Entonces regresó al bosque del Edén. Allí encontró algo prohibido. Restos, huesos, cadáveres olvidados. El cuerpo de una mujer. Ángela tocó esos restos y utilizó su cosmos corrupto para crear un recipiente. Así nació su hija, Shine Shingeki. No fue un nacimiento puro. Fue una creación antinatural. La destrucción de la creación divina. 2 años después, Shingeki ya caminaba entre mundos y comenzó a destruir partes de la creación de su abuela Radiel. Atacó la torre de Radiel, la fortaleza divina que sostenía el equilibrio. Ese acto encendió la ira del cielo. Las hermanas de Ángela descendieron. Las diosas tías de Shingeki. Radiel alzó su mano derecha. El respaldo supremo del cielo respondió. Rayos descendieron. El lago de Radiel se agitó. Una ola gigantesca, como un tsunami divino, fue lanzada contra Shingeki. Su cuerpo fue destruido. Pero Shingeki no desapareció. Su esencia sobrevivió. Ángela de las Muertes creó un nuevo recipiente para su hija. Un contenedor espiritual. Porque el verdadero objetivo aún no había comenzado. Capítulo 2. El significado de Shine/Shingeki. Ahora debemos detenernos para comprender el nombre. Shine significa brillar. Pero no como la luz divina, sino como algo que resalta en medio de la oscuridad. Shingeki significa ataque, asalto, batalla ofensiva. Red es rojo, sangre, ira, guerra. Shamarusai es una forma alterada, sin vocales, inspirada en samurái. La referencia es clara. Como Batousai, el destajador. Pero en este caso es una mujer. Pelirroja. Vestida de rojo. Mirada severa. Y cuando se enfurece su rostro cambia. Se vuelve siniestro. Psicópata. Sádico. Su poder no es atacar primero. Es el contraataque absoluto. Sus enemigos declarados son la familia real de Sinfonía y el futuro linaje de la familia real del norte, descendientes de Jaki no Emi. Shingeki los odia porque representan la creación pura de Radiel. Su objetivo final es destruir la obra de su abuela. Pero para acceder al Palacio de la Tierra, debe cruzar el portal ubicado en la Tierra Prometida del Norte. Y para hacerlo debe asesinar a la hija mayor, la primogénita. Archivo número 6. Shingeki no es solo una hija. Es un arma creada para terminar lo que comenzó en el cielo. Número 5. El portal del norte. Su ubicación, su propósito y el sacrificio de la primogénita. Este es uno de los misterios más delicados del archivo. Porque el portal del norte no es solo una puerta entre mundos. Es una herida en la creación. Y su existencia explica por qué la primogénita debe morir. El origen del conflicto. Recordemos algo fundamental. Ángela Suprema, antes de ser conocida como Ángela de las Muertes, no era solo una comandante celestial. Era la primera diosa matriarca de la familia real de Sinfonía y del futuro reino del norte. Ese era su título legítimo. Pero le fue quitado.
El título fue revocado, anulado por orden de Radiel y respaldado por las hermanas diosas. Su nombre fue eliminado de los libros reales, de los registros sagrados, de la genealogía oficial. Ángela perdió todo respaldo celestial y todo derecho al trono. Por eso no puede entrar ni al palacio de los cielos ni a los registros del linaje real. Ese derecho pasó a su hermana menor. Y el trono fue reservado para la primogénita legítima. El trono y las dos ramas en el mundo de los humanos, el portal del norte se encuentra oculto en territorio de la familia real. Es el lugar donde se sientan las reinas. Existen dos ramas del linaje mayor, representado por la reina Daniela, heredera legítima del trono. Linaje menor, representado por la reina Verónica, guardiana del trono secundario. Ambas ramas protegen sin saberlo el acceso al portal. Mientras exista una primogénita viva, el portal no puede abrirse. ¿Cómo se activa el portal? El ritual es antiguo, prohibido, conocido solo por linajes oscuros. Primero, el engaño a la familia real. Luego, el sacrificio ritual de niños y niñas. Este acto abre el conocimiento del linaje oscuro y del linaje celestial. Solo después de eso, deben ser asesinadas las dos primogénitas, la del linaje mayor, la del linaje menor. Cuando ambas mueren, la llave de sangre se activa. La sangre empapa el suelo del trono. Entonces, el portal del norte se abre. ¿Por qué Shinjeki quiere entrar? Porque ese portal no conduce solo al mundo humano. Conecta directamente con el Palacio de los Cielos. Es el único acceso que no depende del permiso de Radiel. Shinjeki necesita cruzarlo para reclamar lo que su madre perdió. El derecho al trono. El acceso al cielo. La venganza final. Referencias ocultas y bases reales. Este mito no surge de la nada. Ángela de las Muertes está inspirada en múltiples figuras reales y simbólicas. Rafael, el ángel de la muerte, quien guía a las almas cuando llega su hora. Samael, asociado al veneno y a la destrucción espiritual. Lucifer, la estrella de la mañana, el engañador del mundo, expulsado del cielo junto a sus seguidores. Así como Adán y Eva, representados aquí por Jack y Noemí, fueron engañados por la serpiente, la mariposa entregó la manzana. Expulsados del Edén, caminaron hacia el norte. Y allí nació la familia real de Sinfonía y, más tarde, el Reino del Norte. Cierre del archivo número 5. El portal del norte no es un acceso. Es una sentencia. Mientras la primogénita viva, el cielo permanece cerrado. Pero cuando la sangre real caiga a los cielos volverán a abrirse. Y esta vez, no será para crear. Será para reclamar. Número 4. Los linajes oscuros y celestiales. Aquí dejamos el centro del misterio. Porque si queremos entender de dónde proviene Shinjeki, o Shine, debemos descender primero al origen del linaje oscuro. El nacimiento del linaje oscuro. El linaje oscuro no nació de sangre pura. Fue creado mediante magia prohibida, brujería ancestral y rituales que jamás debieron ser pronunciados. Cuando Shinjeki llegó al reino Génesis, cerca de un lugar conocido como el Puente de las Almas Perdidas, encontró una aldea abandonada. Calles vacías. Palacios en ruinas. Un trono sin nombre. Allí levantó sus manos y pronunció un conjuro prohibido, Ren Yamasui, conocido en múltiples lenguas como levantar las llamas perdidas. Este poder no era simple necromancia. Era resurrección alterada. Los muertos despertaban, pero no recordaban quiénes eran. Shinjeki borraba sus memorias, reemplazaba su sangre y lo sellaba bajo una nueva resignación, el linaje Vladimir. Así nació la primera dinastía oscura. Y como se anunció en los antiguos archivos, comenzaron los sacrificios rituales de niños y niñas. El reino del sur y el linaje celestial corrupto. Luego, Shinjeki descendió al reino del sur y repitió los mismos rituales. Pero esta vez, no creó solo un linaje oscuro. Creó una falsa versión del linaje celestial. Allí, las mujeres humanas eran esclavizadas como ofrenda a una supuesta diosa dragón celestial. Sin saberlo, adoraban a Shinjeki. En otros lugares, era venerada como Red Shamarusai. Cuando la familia real de Sinfonía descubrió estos rituales, ordenó su exterminio. La mayoría fueron eliminados. Pero uno sobrevivió. Escapó a través de un portal del futuro, año 2016. Pero esa es otra historia. Referencias ocultas y bases reales. Este mito está inspirado en relatos antiguos reales.
como los sacrificios a Baal, donde padres ofrecían a sus recién nacidos en fuego ritual para obtener bendiciones. Y también en el desafío del profeta Elías, cuando confrontó a los profetas de Baal. Ellos clamaron, pero ningún fuego descendió. Elías invocó a su Dios y el fuego cayó del cielo. Entonces el pueblo comprendió quién era real y quién no. En esta historia, el linaje Vladimir fue exterminado por la familia real de Sinfonía. Pero uno escapó hacia el reino del norte. Allí tuvo una relación prohibida con la princesa mayor, hija de la reina Karen. Radiel, furiosa, envió rayos celestiales. Ese linaje fue maldecido por la luz. De esa unión nacieron las hijas, Reina Verónica. Pero esa es otra historia. En paralelo, la reina Arles Camila tuvo descendencia celestial con el príncipe Nicolás. De esa unión nacieron Nicolás Jr., Axel, y la reina Saniela. Pero eso pertenece al archivo siguiente. Referencias culturales ocultas. El reino celestial corrupto también se inspira en los dragones celestiales de One Piece, humanos considerados dioses intocables, que esclavizan a otros. Y en antiguas figuras de dioses dragón de civilizaciones orientales y fariseas. Cierre del archivo número 4. El linaje oscuro no nació del odio. Nació de la resurrección alterada. El linaje celestial corrupto no nació del cielo. Nació de la adoración equivocada. Y en el centro de ambos siempre estuvo ella. Shingeki, la hija de la diosa caída. Número 3. Shingeki, los fragmentos del cuerpo. El origen de los Horcruxes. Cuando las tías diosas, hermanas de Ángela de las Muertes, desataron su arma ancestral, rayos descendieron sobre el lago Radiel. El agua se levantó como un océano furioso. Un tsunami sagrado arrasó ciudades enteras. El cuerpo de Shingeki fue destruido. Pero su esencia nunca desapareció. No murió. No fue sellada. Solo fue fragmentada. Y entonces tomó una decisión que cambiaría el destino de los mundos: dividir su existencia. Así nacieron los Horcruxes de Shingeki. El propósito de los Horcruxes Shingeki necesitaba un cuerpo nuevo. No uno completamente divino, porque Radiel la rastrearía, ni uno completamente humano, porque no resistiría su poder. Necesitaba un recipiente híbrido, mitad humana, mitad diosa. Para lograrlo, fragmentó su esencia en múltiples objetos y seres. Cada fragmento contenía una parte de su conciencia. Mientras existieran, Shingeki nunca podría ser destruida. Primer Horcrux, la reina de las sombras. Su primera víctima pertenecía al linaje menor de Sinfonía. Shingeki dominó el cuerpo de una asesina médica real. Durante una guerra interna, esa mujer lanzó 2 rayos. Uno mató a la reina. El otro marcó a la princesa menor con una maldición. La princesa sobrevivió, pero algo había cambiado. Se convirtió en la reina de las sombras. Pero esa historia pertenece a otro archivo. Segundo Horcrux, el príncipe Samuel. Tras la muerte de la reina Vanessa, asesinada por su propia hermana, el príncipe Samuel vagó por los bosques del reino. Allí apareció Shingeki. ¿Quieres justicia? Preguntó. La quiero, cueste lo que cueste. Entonces entrégame tu alma. Samuel aceptó. Shingeki puso su mano sobre su cabeza y un fragmento oscuro entró en su cuerpo. Antes de desaparecer, Shingeki le dio una orden. Ve al reino supremo. Gana la confianza de la reina. Bajo mi nombre verdadero, Ángela Suprema, protegerás a mi recipiente. Ella no debe conocer la verdad. Luego desapareció. Año 2012. Tercer Horcrux, el príncipe Génesis. En otro reino, un príncipe llamado Génesis, maltratado por su madre y su tía, recibió también un fragmento de Shingeki. Ella volvió a desaparecer. Año 2023. Cuarto Horcrux, Belshazzar Bonaparte II. Durante la Guerra del Reino Supremo, el guardián de la soledad, Belshazzar Bonaparte II, perdió a su esposa en batalla. En el puente principal del reino, Shingeki apareció ante él. ¿Quieres que te devuelva su alma? La quiero. Entonces entrégame la tuya. Belshazzar aceptó. Shingeki rasgó su túnica. De su cuerpo emergieron piedras antiguas que formaron una máquina imposible, la máquina de escritura viva, capaz de crear monstruos reales a partir de palabras. Se la entregó a Belshazzar y desapareció nuevamente. Año 2012. Quinto Horcrux, el heredero maldito. Mientras la reina Karen dormía, Shingeki tocó su vientre. Depositó un fragmento de alma. Una semana después, Karen estaba embarazada. Su tercer hijo nació.
Pero el niño fue asesinado por orden de su propia madre, quien creyó hacerlo por amor y protección. Cuando Karen lo supo, gritó de horror. Pero esa historia pertenece a otro archivo. Referencias ocultas. Los Horcruxes de Shingeki están inspirados en Lord Voldemort, Harry Potter, quien dividió su alma para volverse inmortal. Naraku / Onigumo, Inuyasha, un espíritu que tomó cuerpos ajenos para sobrevivir. Pero Shingeki no divide su alma por miedo a morir. Lo hace para regresar. Cierre del archivo número 3. Mientras uno solo de sus fragmentos exista, Shingeki no puede ser destruida. Ella no busca resurrección. Busca regreso. Y cada Horcrux es un paso más hacia su verdadero cuerpo. Número 2. El verdadero cuerpo de Shingeki, su apariencia, su nombre y su manifestación. Ahora entramos en el misterio más delicado. Porque Shingeki no solo existe como fragmentos. Existe como forma verdadera. Y conocerla no significa comprenderla. Significa sobrevivir a verla. ¿Cómo es Shingeki? Shingeki suele manifestarse como una mujer vestida de rojo. Pero no siempre. A veces aparece con vestidos púrpura o violeta. Su cabello puede ser negro profundo o dorado como una leona. En algunas visiones es descrita sentada entre leones. En otras, como una joven hermosa, elegante, con una serenidad que inquieta. Su rostro es perfecto. Pero su mirada provoca escalofríos. Porque cuando se enoja, cuando el odio hacia su abuela Radiel despierta, su expresión cambia. No es furia común. Es deseo absoluto de destruir la creación. Diferencia entre Shingeki y su madre, Ángela Suprema, conocida como Ángela de las Muertes, está inspirada en figuras como Lucifer, Satanás y el ángel caído de los textos bíblicos. Ella quiso ser Dios. Quiso ocupar el trono. Shingeki es distinta. Ella no quiere el trono. Quiere que no exista ningún trono. Mientras Ángela de las Muertes representa la rebelión, Shingeki representa la corrupción silenciosa. Como Lucifer vagando por el mundo humano, Shingeki también vagó tentando, engañando, fragmentando. Pero con una diferencia, no tomó forma de serpiente. Tomó forma de mujer. La mujer de vestido púrpura. En algunos textos prohibidos, Shingeki es llamada la mujer del infierno. Inspirada en el Apocalipsis. La mujer vestida de púrpura, montada sobre la bestia, con la copa dorada en la mano. Conocida también como la ramera de Babilonia. No como prostituta, sino como símbolo de corrupción, engaño y poder disfrazado de belleza. Su verdadero nombre Shingeki no es su nombre original. Shine tampoco. Esos son títulos. Manifestaciones. Su nombre verdadero es Shingeki en español. Infierno de Shingeki, un nombre que no describe un lugar sino una condición. Donde ella camina, el mundo no se destruye. Se corrompe. ¿Cómo se presenta? Nunca aparece como monstruo. Nunca como demonio. Siempre como algo que deseas creer. Una reina. Una salvadora. Una aliada. Una mujer herida. Una figura divina. Solo después, cuando ya es tarde, se revela la verdad. Cierre del archivo número 2. Shingeki no es caos. Es seducción. No es destrucción. Es corrupción. Y su verdadero cuerpo no es su forma física. Es la imagen que el mundo acepta sin sospechar. Número 1. El no retorno de Shingeki. El cuerpo verdadero y el trono prohibido. Este no es el regreso de Shingeki. Es su fracaso. Porque aunque fragmentó su esencia, aunque creó recipientes, aunque manipuló renos, nunca logró entrar al palacio del trono con su cuerpo verdadero. Este archivo corresponde a los sucesos narrados en el Lamento de Samuel, parte primero y la tragedia de los recipientes. Antes de la gran batalla de la familia real de Sinfonía, ocurrió una catástrofe invisible.
3 recipientes fueron activados. Uno murió. Su madre, la princesa menor Raksasa, convertida en la reina de las sombras. Mientras yacía en su cama, Raksasa escuchó una voz celestial. Una voz que creyó divina. Mata a tu hermana mayor. Pero la orden no era esa. Era, Destruye a la criatura dentro de ella. porque la primogénita, la reina Vanessa, albergaba el primer recipiente verdadero de Shingeki. Raksasa la mató. Y así selló sin saberlo el destino del linaje. La ira de Shingeki lo vio todo. Furiosa, observó al príncipe Samuel huir de su reino hacia las montañas de León. Lo dejó vivir, porque aún lo necesitaba para proteger a otros recipientes. Samuel obedeció. Llegó al reino supremo. 3 meses después, escuchó la voz. Ya no necesito tu servicio. Shingeki lo abandonó. La coronación maldita. 5 días después, la reina mayor Alejandra fue coronada. Durante el ritual, ante las estatuas de Radiel en el altar supremo, una voz descendió. Ve. Toma la espada suprema. Alejandra levantó la espada y la lanzó contra su hermana menor. El golpe rompió la conexión divina de la primera diosa fragmentada. No. Gritó Ángela. No. Gritó Shingeki desde lo profundo de la corona mayor. Pero no pudo salir. Estaba atrapada. Las maldiciones del cielo. En el año 2016, la diosa Radiel maldijo a la reina Eliana con la luz eterna, rompiendo otra conexión. El nombre Nazel fue borrado del cuerpo. Shingeki gritó. No. Pero ya era tarde. Cerca del lago Radiel, en las montañas del Edén, su voz resonó entre los bosques. No, madre. ¿Por qué me desprecias por siempre? Pero Radiel no respondió. La verdad final. Shingeki no regresó. Porque nunca pudo. No pudo tomar el trono. No pudo usar su cuerpo verdadero. No pudo romper la barrera de sangre celestial. Y por eso, la maldición recayó sobre el reino del norte. No como castigo, sino como herencia. Cierre del archivo número 1. Shingeki no busca volver. Busca existir. Pero mientras el trono permanezca cerrado, mientras la sangre real resista, su verdadero cuerpo jamás cruzará el palacio. Y así termina el archivo. No con un retorno, sino con una condena. ¿Por qué la diosa Radiel protegió a la familia real? Antes de terminar este vídeo, hay algo que debes saber. Algo que cambia todo. Muchos se preguntan, ¿por qué la diosa Radiel vino a ayudar a la familia real? La respuesta es antigua. Más antigua que los reinos. Más antigua que Shingeki. Radiel no solo es una diosa. Radiel representa al Mesías, inspirada en las escrituras antiguas, donde se dice, el Hijo del Hombre vencerá a la bestia del mundo, aquel que engaña a las naciones, y lo lanzará al abismo en el día del juicio eterno. Pero también está escrito, nadie entra al reino de los cielos sin ser llamado, y quienes cierran sus puertas serán juzgados. Radiel no protege por poder. Protege por ley divina. Advertencia: el secreto que nadie sabía. Shingeki, también llamada Shine, no solo quería gobernar. Quería entrar al palacio celestial con su cuerpo verdadero. Pero para hacerlo, necesitaba sangre real. Por eso destruyó los 3 recipientes, las niñas elegidas, los linajes de Sinfonía, el linaje supremo menor, y los reinos del norte, porque su verdadero cuerpo solo podía nacer en una familia de sangre celestial. Su objetivo final era usar el cuerpo de la reina Eliana como portal viviente al cielo. Pero eso implicaba asesinar a su propia sangre, a su prima, y a sí misma. Escudo. Por eso Radiel intervino, no por miedo, no por venganza, sino porque nadie puede entrar al palacio del cielo por sangre robada. El libro sagrado de la familia real lo deja escrito, el trono no se hereda por traición, se recibe por designio. Radiel cerró las puertas, selló los cuerpos, rompió las conexiones, y protegió a los linajes. Porque Shingeki no era solo una enemiga.
Era su nieta legítima. Y aún así, Radiel eligió salvar al mundo antes que salvar su sangre. Ve la cierre final del vídeo. Este no es un cuento de luz contra oscuridad. Es una historia de sangre contra destino. De herencias malditas. De puertas cerradas. Y de una diosa que prefirió condenar a su linaje antes que permitir que el cielo fuera violado. Micrófono de estudio. Despedida de canal. Somos Gina y Hitomi. Suscríbete, activa la campana y no te pierdas los próximos misterios desconocidos. Hasta la próxima. Y recuerda, no todo lo prohibido está en el infierno. A veces, está en el cielo. Ojo fuego. Sean bienvenidos, amigos, al contenido de los fragmentos del lado oscuro. El horror ha regresado. Está entre nosotros. Aquí compartimos y buscamos siempre la verdad, aunque la verdad exija un sacrificio. A ustedes, mis queridos amantes del universo del horror, hoy les presentamos lo escalofriante, el origen de aquello que nos une. Los hermanos de la oscuridad. Den like, compartan y permitan que sus mentes rotas contemplen la belleza prohibida que ha regresado desde el mundo eterno y espiritual. Lean los mensajes misteriosos, dejen sus comentarios como siempre, y suscríbanse al regreso del horror. Entre ruinas y sombras me sumerjo, para levantarme y derrotar al mal. La oscuridad jamás podrá apagar la luz del mundo. Activen la campanita. Yo soy Elizabeth Armstrong, la reina del horror mundial. Nos veremos después. Adiós.